con el agudo sonido de un cristal rompiéndose, un líquido helado se estrelló contra mi rostro y empapó mi blusa blanca. El vino tinto, goteando espeso por mi piel, nubló mi visión con un velo carmesí que parecía sangre. En el salón de banquetes del hotel, el aire, antes cargado de un bullicio estridente, se detuvo de golpe, como si hubieran succionado todo el oxígeno. En medio de ese silencio sepulcral, donde ni siquiera se oía el murmullo de una respiración, los ojos de Miranda de la Garza me observaban desde arriba, reluciendo con un desprecio y una burla que no se molestaba en disimular. Estaba ebria de una victoria mezquina, una mujer patética que creía que el modesto poder de su esposo, un simple coronel del ejército, era el centro del universo. La miré fijamente, mis propios ojos ardiendo por el alcohol y la humillación. Una oleada de oprobio me subió por la garganta, pero desde un lugar mucho más profundo y frío, brotó una extraña compasión. Ella no tenía idea. No sabía que lo que acababa de derramar sobre mi ropa no era simplemente vino, sino la tinta indeleble de una sentencia de muerte, una que estrangularía su propio cuello y el de su marido. Y fue entonces. Las enormes puertas dobles del salón, hasta ese momento firmemente cerradas, se abrieron de par en par, proyectando la larga sombra de un hombre en uniforme. ¿Qué demonios le están haciendo a mi esposa? Una voz grave y profunda cortó el aire del salón como un cuchillo. No era una simple pregunta. Era el disparo de salida que anunciaba el comienzo de la destrucción. Aquella maldita invitación había llegado en una tarde desapacible de noviembre. Al ver el sobre lujoso y grueso asomando en el buzón, sentí una premonición instintiva, un escalofrío que me recorrió la espalda. El remitente era la Asociación de Exalumnas del Colegio de la Asunción. Las yemas de mis dedos temblaron ligeramente. Al rasgar el sobre, una tarjeta adornada con ostentosos detalles dorados se deslizó en mi mano. Reunión conmemorativa del 30º aniversario de graduación. La frase me oprimió el corazón como una garra de hielo. Contuve la respiración, sintiendo como los espantosos vestigios de un pasado que creía ahogado en el fondo del pantano de mi memoria comenzaban a flotar hacia la superficie. Miranda de la Garza. Esas 3 palabras bastaron para sembrar el caos en mi mente. La mujer que, en nuestros días de colegio, me había atormentado sin piedad por la simple razón de ser la hija de un humilde sastre de la colonia Doctores, y por ser callada y reservada. Recordaba cómo había rasgado mi uniforme de deportes con unas tijeras, cómo me había encerrado en un cubículo del baño mientras me arrojaba cubetas de agua sucia por encima. Su risa cruel, un eco que había sobrevivido 30 años, resonaba en mis oídos con una claridad aterradora, burlándose del paso del tiempo. Arrugué la invitación con furia y la arrojé al cesto de la basura. No quería volver a enfrentarme a esos demonios. Mi vida, ahora, era feliz. Tenía un esposo maravilloso, hijos que habían crecido para ser personas de bien y una vida sin carencias materiales. Vivíamos en una cómoda casa dentro del complejo militar de Lomas de Sotelo. No había ninguna razón para revolver el fango del pasado. Al anochecer, mi esposo regresó a casa. El general de división Arturo Vargas. Al frente del primer cuerpo de ejército, la unidad con mayor poder de fuego de todo México, era un hombre que imponía respeto y comandaba ejércitos cuando vestía su uniforme. Pero en el instante en que cruzaba el umbral de nuestra puerta, se transformaba en el esposo más cálido y cariñoso del mundo. Notó mi semblante sombrío al instante. «Sofía, mi amor, ¿qué pasa?», preguntó, su voz teñida de preocupación. «Estás pálida». Negué con la cabeza, murmurando que no era nada, pero él me conocía demasiado bien. Sus ojos agudos no tardaron en descubrir la bola de papel arrugado en la basura. La desdobló y su ceño se frunció por un momento. «Es solo que no quiero ir, no es nada importante», me apresuré a decir, tratando de restar importancia al asunto. Él se sentó en silencio a la mesa del comedor, observándome. Su mirada era profunda y serena, un océano de calma. «Es por esa chica, Miranda, ¿verdad?». Me quedé helada. Lo recordaba. Al principio de nuestro matrimonio, después de una pesadilla particularmente vívida, le había contado entre sollozos las historias de mi adolescencia. Y él no lo había olvidado. Bajé la cabeza,
sintiéndome expuesta y pequeña, incapaz de soportar la vergüenza de que viera esa parte tan vulnerable de mí. Arturo tomó mi mano con la suya. Su piel era áspera por años de servicio, pero su tacto era firme y transmitía una calidez que comenzó a derretir el hielo que se había instalado en mi corazón. «Ya no eres Sofía Herrera, la hija del sastre», dijo, su voz era un bálsamo. «Eres la esposa del comandante del primer cuerpo de ejército. Eres la mujer más elegante, inteligente y hermosa que conozco. No huyas, Sofía. Ve y demuéstrales la increíble persona en la que te has convertido. Yo estaré justo detrás de ti, siempre». Sus palabras no eran un simple consuelo. Eran una orden suave, una petición sincera. Eran la voluntad de un esposo que deseaba liberar a su mujer de las cadenas de un trauma antiguo. Levanté la vista y lo miré. En el reflejo de sus ojos, ya no vi a la niña temblorosa que se escondía en los baños del colegio. Vi a una mujer. Llegó el día de la reunión. Me paré frente al vestidor, un arsenal de vestidos de diseñador y marcas de lujo a mi disposición. Podría haberme puesto algo llamativo, con un logo reconocible al instante. Pero no lo hice. Quería mostrarle a esa gente, a personas como Miranda que juzgan a los demás por las apariencias, lo que es la verdadera clase. Elegí un traje de 2 piezas de un azul marino profundo, casi negro. No tenía logos, pero había sido confeccionado en Italia por un artesano, con una tela de la más alta calidad que acariciaba y realzaba elegantemente las curvas de mi cuerpo. Como único accesorio, me puse los aretes de perlas que Arturo me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo era serena y sólida. Respiré hondo y salí de casa. Afuera, esperaba el sedán negro oficial, pero lo ignoré. Tomé las llaves de mi propio coche, un vehículo discreto registrado a mi nombre. Llegar con un chofer militar podría haberlas intimidado, sí, pero eso sería tomar prestada la autoridad de mi esposo, no presentarme como quien realmente era. Ese fue, irónicamente, mi primer error, y al mismo tiempo, la jugada maestra que prepararía el escenario para el giro más espectacular de la noche. Desde la entrada, el salón del hotel en el corazón de Polanco vibraba con un ruido denso, una mezcla del aroma de perfumes caros y una palpable necesidad de ostentación. 30 años habían transformado a las adolescentes en mujeres de mediana edad, pero su esnobismo inherente parecía haberse solidificado con el tiempo. En cuanto entré, todas las miradas se clavaron en mí. Sus ojos eran como escáneres de rayos X, recorriéndome de la cabeza a los pies en una fracción de segundo, evaluando mi bolso, la marca de mi ropa, el coche en el que había llegado. Me resultó repugnante su forma de tasar a las personas en un instante. «¡Ay, pero miren quién está aquí! ¿No es Sofía Herrera?», exclamó alguien con una efusividad fingida. Era Verónica, una de las lacayas de Miranda en el colegio. Me examinó de arriba abajo y una sutil expresión de alivio se dibujó en su rostro. Al no ver ningún logo visible en mi ropa, debió concluir que mi situación económica no era precisamente holgada. Le dediqué una sonrisa educada y asentí. «Hola, Vero. ¿Cuánto tiempo? Sigues igualita». «Tú también, no has cambiado nada», respondió. «Siempre tan calladita». En sus palabras se escondía una pulla, seguía siendo la misma chica simple y sin gracia de antes. No sentí la necesidad de responderle, simplemente sonreí y dejé pasar el comentario. Fue entonces cuando el centro del salón se alborotó. Como si Moisés hubiera abierto el mar rojo, la gente se apartó a ambos lados, creando un pasillo. Y por él, como una reina haciendo su entrada triunfal, apareció Miranda. Estaba envuelta en marcas de lujo de pies a cabeza. Una chaqueta de tweed de Chanel, un bolso Birkin de Hermès en el brazo, y en cada dedo, anillos con piedras preciosas que destellaban con cada movimiento. Su barbilla estaba arrogantemente levantada, y caminaba con una confianza que apestaba a privilegio. Las demás exalumnas se arremolinaron a su alrededor como abejas obreras sirviendo a su reina, compitiendo por halagarla. «Miranda, qué guapa te ves. ¿Ese bolso es nuevo?». «Ah, esto», dijo Miranda, dando una palmadita al bolso como si fuera una baratija.
Me lo trajo Ricardo de su último viaje a Europa. Una edición limitada que ni siquiera ha llegado a México, o algo así. Su tono era casual, pero su voz era lo suficientemente alta como para que todos en el salón le escucharan. Levantó una copa de champán, fingiendo una elegancia que no poseía, y recorrió la sala con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Al instante, sus cejas se arquearon. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa depredadora, como un felino que acaba de localizar a su presa. «No puede ser». «¿Es Sofía?», dijo, acercándose. El taconeo de sus zapatos sobre el mármol parecía pisotear mi corazón. «Qué valiente de tu parte venir, de verdad. En el colegio eras invisible como un ratón, ¿y sigues viviendo así?». Su voz era fuerte, deliberadamente audible para todos. A su alrededor, algunas mujeres soltaron risitas cómplices. Luché por no caer en su provocación. «Es una reunión de exalumnas, Miranda». Quería verlas a todas. «¿Vernos? ¿No tienes ni una pizca de orgullo?». Yo, en tu lugar, me moriría de vergüenza. Claro que tu familia siempre tuvo tantos problemas económicos, ya te va un poco mejor. Porque, viendo cómo vistes, parece que sigues igual de jodida. Miranda no tenía filtros. 30 años después, para ella yo seguía siendo no una persona con sentimientos, sino una herramienta para reafirmar su propia superioridad. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Quería gritar, pero me contuve. Pensé en el rostro de Arturo. Si perdía el control y montaba una escena, estaría manchando su honor. Con la voz más calmada que pude reunir, pregunté. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿A qué se dedica tu esposo? Ante mi pregunta, los ojos de Miranda brillaron con anticipación, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Mi esposo es militar. Coronel del ejército, comandante de regimiento. ¿Te suena? Un coronel es prácticamente un rey en el cuartel. Y está a punto de ser evaluado para su ascenso a general. Cuando eso pase, gentuza como tú ni siquiera podrá mirarlo a los ojos. Se pavoneaba como si el rango fuera suyo. A su alrededor, las otras mujeres exclamaban con admiración, «¡Wow! La esposa de un coronel». Para esas mujeres, ignorantes de la jerarquía militar, coronel era solo una palabra que evocaba poder y autoridad, y Miranda usaba esa ignorancia para construir su pequeño reino de vanidad. «Vaya, qué bien». «Debe ser un hombre admirable», respondí sin emoción. Mi falta de entusiasmo pareció molestarla. Entrecerró los ojos. «¿Qué pasa con esa actitud? ¿Y el tuyo, a qué se dedica? ¿Tiene algún trabajo decente, al menos?». La pregunta suspendió el aire del salón. Todas las miradas se centraron en mí. Dudé un instante. ¿Era correcto revelar la profesión de Arturo? Pero ya no había espacio para retroceder. Respondí de forma corta y clara. Mi esposo también es militar. La expresión de Miranda cambió sutilmente. ¿Militar? ¿Es suboficial? ¿O algún capitán de poca monta? No. Es general. Comandante de cuerpo de ejército. Las palabras, al salir de mi boca, cayeron como un jarro de agua fría sobre el salón, creando un silencio absoluto. Comandante de cuerpo de ejército. General de división. 3 estrellas. Un rango tan inmensamente superior al de un simple coronel que el alarde de Miranda se convertía en un chiste ridículo. Pero el silencio se rompió por la carcajada estridente de Miranda. «Ja ja ja ja. Sofía, ¿te volviste loca? Hay que tener límites para mentir. ¿Tú, esposa de un general? ¿Sufres del síndrome de Ripley o algo así? ¡Qué patética!». Se doblaba de la risa. Las demás exalumnas la imitaron. A sus ojos, yo era una pobre enferma mental, vestida con ropa barata, que había llegado en un coche viejo y ahora deliraba con grandezas. En ese instante, en que la verdad era tratada como una mentira, comprendí que no podría vencerlas con palabras.
Y entonces, ocurrió el acto que rompió mi última hebra de paciencia. Miranda dejó de reír, su rostro se endureció y, levantando la copa de vino que sostenía, me la arrojó a la cara. ¿Cómo te atreves a insinuar un rango superior al de mi esposo, maldita arrogante? Antes de que terminara la frase, el vino tinto ya me cubría el rostro y la ropa. El líquido pegajoso que se deslizaba por mi piel estaba frío, pero la sangre que hervía dentro de mí era tan caliente como la lava. El vino manchó cada fibra de mi blusa blanca, creando una mancha que parecía la sangre de toda la ira que había reprimido durante años. El salón quedó en un silencio sepulcral. Decenas de ojos me miraban, pero en sus miradas no había compasión. Había una curiosidad cruel, una morbosa fascinación y el alivio egoísta de no ser ellas el blanco del ataque. Miranda dejó caer la copa vacía sobre la mesa con un ruido metálico. Rebuscó en su bolso y sacó una chequera. «Ten, Sofía. ¿Con esto te alcanza?» Arrancó 2 cheques y los arrojó al suelo, donde revolotearon sin peso hasta mis pies. «Para la tintorería y una compensación por el daño moral, y te estoy dando de más. Si vas a andar por ahí fingiendo ser la esposa de un general, al menos vístete como tal. ¿Entendido? La pobreza se te nota a leguas». Su sonrisa era torcida, una mueca de triunfo que no era la de una vencedora, sino la de una perdedora desesperada por reafirmar su valor pisoteando a los demás. Miré los cheques en el suelo. 10,000 pesos. El precio de mi dignidad, tasado en una cifra insignificante. Estuve a punto de reír. Lentamente, levanté la cabeza. Mi rostro estaba cubierto de vino, pero mi mirada era firme. En medio de la humillación, sentí una calma extraña y escalofriante. Esto ya no era un simple insulto. Esto era una justificación. La razón perfecta y contundente para no tener piedad. «Recógelos». «¿Qué haces ahí parada? ¿Te haces la digna?», gritó Miranda de nuevo. Oí risitas a mi alrededor. Sin decir una palabra, me di la vuelta. No recogí los cheques. Mientras me alejaba, escuché a Miranda insultarme a mis espaldas, pero no miré atrás. Me dirigí directamente al baño. El reflejo en el espejo era patético. Mi cabello estaba pegajoso y mi ropa favorita, arruinada. Pero la mujer en el espejo no lloraba. Al contrario, sus ojos brillaban con una luz gélida. Me lavé la cara con agua fría, quitando los restos de vino. Luego, saqué mi celular del bolso. Marcación rápida, número 1. El teléfono fue contestado antes del primer timbre. «Sofía, voy por ti ya». La voz cálida de Arturo me llegó al alma y el aire que había contenido se agolpó en mi pecho. Reprimiendo el temblor en mi voz, le dije: «Arturo, ¿dónde estás?» «Cerca del hotel. Llego en 5 minutos». «¿Pero qué pasa con tu voz? ¿Sucedió algo?» Su aguda percepción captó la más mínima alteración, incluso a través del teléfono. Mirando mi propio reflejo, le conté los hechos, sin adornos. Una exalumna me tiró vino encima. Le dije que eras general y se burló, dijo que mentía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio más pesado que cualquier grito, tenso como un volcán a punto de estallar. Después de un momento, la voz de mi esposo, ahora baja y controlada, preguntó: «¿No te lastimaste?» «No, solo arruinaron mi ropa». «No te muevas de ahí. Subo ahora mismo». La llamada se cortó. Apreté el teléfono en mi mano. Arturo no había gritado, pero yo sabía que cuando él se enfurecía de verdad, nunca levantaba la voz. Su ira era como acero templado, fría, dura y afilada. Me arreglé el cabello como pude y salí del baño. El escenario estaba listo. Cuando volví al salón, el ambiente había cambiado sutilmente. Miranda, como un general celebrando una victoria, estaba rodeada de sus seguidoras, relatando su hazaña. ¿Qué querían que hiciera? Alguien tenía que ponerla en su lugar. Pobre ilusa, había que darle una lección.
Al verme, su expresión se agrió de nuevo. ¿Todavía aquí? ¡Qué descaro! ¿No te alcanzó el dinero? Te doy más si quieres. En lugar de responder, tomé una silla vacía y me senté. La miré directamente y le dije: mi esposo viene a recogerme. Esperaré un poco. Así lo saludas antes de irme. Mi actitud serena la dejó desconcertada. Ja. Esta mujer está loca de remate. Pues que venga. Quiero verle la cara a ese supuesto general imaginario tuyo. De hecho, yo también llamé a mi esposo. Veremos quién es el verdadero militar aquí. Marcó un número en su teléfono. Mi amor, soy yo. Estoy en el salón del tercer piso. Hay una mujer muy extraña que no deja de hacerse pasar por la esposa de un general. Tienes que venir a ponerla en su lugar. Sí, ven ahora mismo, ¿de acuerdo? Al colgar, sonrió con aire de suficiencia. ¿Oíste? Mi esposo ya sube. Estás acabada. No tienes idea de lo intimidante que puede ser un coronel. Puede llamar a la policía militar y hacer que te arresten por fraude. Yo solo miraba el vaso de agua sobre la mesa. Su superficie temblaba levemente. Era el presagio de la tormenta que se avecinaba. Unos 10 minutos después, la entrada del salón se llenó de murmullos. La puerta se abrió y un hombre uniformado entró con paso decidido. En sus hombros, 3 águilas del escudo nacional brillaban sobre sus insignias de rango. En su pecho, una colorida colección de medallas y gafetes. Era el esposo de Miranda, el coronel Ricardo Montemayor. Su presencia silenció a las exalumnas. La autoridad del uniforme y el peso del título de coronel las impresionó. Miranda corrió a su lado y se colgó de su brazo. Mi amor, aquí. Es esa mujer. Dice que su esposo es militar también, y que es comandante de cuerpo. ¡Qué mentirosa! Ricardo Montemayor frunció el ceño y me miró. Su mirada era de una arrogancia insufrible. No emanaba la dignidad de un soldado, sino la soberbia de un hombre embriagado de un poder minúsculo. Se acercó lentamente. ¿Es usted la que está molestando a mi esposa? Su voz era grave y áspera, tratándome como si fuera un soldado problemático en su cuartel. No me levanté. Lo miré desde mi silla. Pida una disculpa. Su esposa arruinó mi ropa. Señalé la mancha de vino en mi blusa. Pero Ricardo soltó una risa burlona. Oiga, señora. ¿Cree que mi esposa haría algo así sin motivo? Usted empezó con sus mentiras ridículas. ¿Comandante del primer cuerpo? ¿Siquiera sabe quién es el general Vargas? Al oírle pronunciar el nombre de mi esposo, mi corazón dio un vuelco. Estaba cavando su propia tumba. Parece que lo conoce bien, repliqué. Ricardo levantó la barbilla y alzó la voz, hinchando el pecho. ¿Qué si lo conozco? Somos como hermanos. En la última reunión, me dio una palmada en el hombro y me dijo que no me preocupara por mi ascenso. Ese es el tipo de hombre que es. Y que una farsante como usted use su nombre es una ofensa para todo el ejército. ¿Entendido? Era una mentira descarada. Arturo no era de los que trataba a sus subordinados como hermanos en privado. Y mucho menos prometería un ascenso en una fiesta. Era un hombre de principios. Ricardo Montemayor, para impresionar a su esposa y a las espectadoras, estaba soltando una fanfarronada monumental. La mentira envalentonó aún más a Miranda. ¿Oíste, Sofía? Mi esposo y el general comandante son uña y carne. Se te acabó el jueguito. Arrodíllate y pide perdón ahora mismo. Si lo haces, tal vez no llame a la policía militar. Las miradas de todas se clavaron en mí. Se acabó, descubrieron su mentira, oí susurrar. Se habían tragado el anzuelo del uniforme y el rango de Ricardo, convencidas de que él decía la verdad. Sonreí con amargura. A veces, la verdad parece humilde y la mentira se viste de gala. Como hermanos, dice.
¿De verdad son tan cercanos? Insistí. Ricardo, ya irritado, gritó. Esta mujer no se calla. Dice que su esposo es el general, ¿no? Pues que venga ahora mismo. Que lo traiga aquí, frente a mí. Si es verdad, juro que me corto una mano. Y fue en ese preciso instante. Desde el pasillo exterior se oyó el sonido de pasos firmes y pesados. El eco de las botas militares, rítmico y potente, hacía vibrar el suelo. No era una sola persona. Eran varios hombres moviéndose con una disciplina marcial. La expresión de Ricardo se tensó. Su instinto de soldado le advirtió que algo no estaba bien. Pero Miranda, ajena a todo, seguía con su perorata. ¿Qué pasa? ¿No te atreves a llamarle? Tienes miedo, ¿verdad? Cuando mi esposo se enoja. Las enormes puertas del salón se abrieron de par en par. El gerente del hotel, con la espalda doblada en una reverencia de 90 grados, sostenía las puertas. Detrás de él, un grupo de escoltas de traje oscuro y oficiales uniformados formaban una guardia de honor. Y en el centro, emanando un aura de autoridad helada, se encontraba un hombre. Arturo Vargas. Mi esposo. General de división del ejército mexicano. No vestía su uniforme de diario, sino el de gala. En sus sombreras, 3 estrellas plateadas brillaban bajo las luces del hotel. En su pecho, las numerosas condecoraciones resplandecían, testimonios silenciosos de una vida de servicio. El aire del salón se congeló. Miranda se quedó con la boca abierta, inmóvil. Las exalumnas, antes ruidosas, se convirtieron en maniquíes. Ante ese carisma abrumador, parecieron olvidar incluso cómo respirar. Ricardo giró lentamente la cabeza hacia la puerta. En el momento en que reconoció el rostro de mi esposo, sus pupilas se dilataron con incredulidad y un pánico salvaje. Todo el color desapareció de su rostro, dejándolo pálido como el de un cadáver. El hermano del que tanto había presumido acababa de aparecer frente a él con el rostro de la parca. Arturo entró en el salón con paso lento y deliberado. Sus pisadas eran el único sonido en el espacio silencioso. No miró a nadie más. Sus ojos estaban fijos solo en mí. Cuando su mirada se posó en la mancha roja de mi blusa, su ceño se frunció y un destello de furia animal cruzó su rostro. Se detuvo frente a mí y, con una ternura infinita, me rodeó los hombros. Te asustaste mucho, ¿verdad? Perdóname por tardar. Su voz era cálida, pero sus ojos, fríos como el hielo, se desviaron lentamente por encima de mi hombro para fijarse en Ricardo Montemayor y Miranda de la Garza. ¿Quién fue el que dijo que mi esposa es una mentirosa? Su voz era baja, pero resonó con una claridad absoluta en cada rincón del salón. Las piernas de Ricardo comenzaron a temblar como hojas en una tormenta. No era simple miedo. Era el terror de un hombre que escucha el estruendo de su propia vida derrumbándose. En el breve instante en que la mirada de mi esposo se fijó en el coronel Ricardo Montemayor, el tiempo pareció detenerse. Las pupilas de Ricardo se movían erráticamente, como si un terremoto sacudiera su interior, y sus labios apretados, ahora sin sangre, temblaban sin control. Parecía un herbívoro paralizado ante un depredador inmenso. A la orden, mi general. Lo que rompió el silencio no fue una respuesta, sino un grito de pánico, casi un alarido. Ricardo, por puro reflejo, juntó los talones y ejecutó un saludo militar. El sonido seco de sus botas al chocar resonó en el salón. La punta de sus dedos estaba perfectamente alineada con su ceja, pero su mano temblaba de forma incontrolable. Coronel de Infantería Ricardo Montemayor, comandante del Regimiento de Infantería, se presenta ante el comandante del primer cuerpo de ejército. Su voz se quebró, un chillido agudo escapó de su garganta. Toda la arrogancia del comandante de regimiento se había desvanecido, dejando solo el alma patética de un hombre que luchaba por sobrevivir. La única que no entendía la situación era Miranda. Desconcertada por la reacción de su esposo, lo agarró bruscamente del brazo. Ricardo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te comportas así?
¿Quién es este tipo para que lo saludes? ¿Te volviste loco? Suéltame. Gruñó Ricardo entre dientes, apartando la mano de Miranda con tal fuerza que ella trastabilló hacia atrás. Sus ojos se abrieron como platos. Era la primera vez que su esposo la trataba con esa rudeza. Mi general, repitió Ricardo, sin siquiera mirar a su esposa, con la mirada perdida en el vacío y el sudor frío perlando su frente. Fue entonces cuando todos en el salón empezaron a comprender. La boca de Miranda se abrió en una O perfecta. Su mirada viajó desde las 3 estrellas en los hombros de mi esposo hasta las 3 águilas en los hombros del suyo. Estrellas y águilas. El cielo y la tierra. La abismal diferencia jerárquica se estrelló contra su cerebro en ese preciso instante. Mi esposo no devolvió el saludo de Ricardo. Simplemente lo miró desde arriba con frialdad. En el ejército, que un superior no devuelva el saludo es un insulto devastador. Ricardo, sin duda, sentía en carne propia lo que eso significaba. Era una declaración silenciosa: no te reconozco como soldado. Así que eras tú, dijo Arturo finalmente, tras un largo silencio. El coronel que dice ser mi hermano. Las rodillas de Ricardo cedieron. Casi se desploma, pero logró mantenerse en pie, tambaleándose. Mi general, no sé de qué me habla, yo no. ¿Me fallan los oídos? Continuó Arturo, su voz peligrosamente suave. Acabo de entrar y juraría haber escuchado que somos como hermanos. Que tu ascenso estaba garantizado. Arturo se acercó lentamente hasta quedar a centímetros de Ricardo. La imponente diferencia de estatura y presencia hizo que el coronel retrocediera. Coronel Montemayor, no recuerdo haber compartido una copa con usted en un ambiente informal. ¿Desde cuándo somos hermanos? ¿Me está fallando la memoria a mí, o es su mitomanía el problema? La voz de mi esposo era educada, pero sus palabras eran afiladas como navajas. El rostro de Ricardo se había tornado de un color ceniciento. Usurpar la identidad de un general y presumir de influencias era un delito grave según el Código de Justicia Militar, una falta que podría costarle la carrera. Cometí un error garrafal, mi general. Por favor, perdóneme la vida. Ricardo se inclinó 90 grados, abandonando toda dignidad. Las exalumnas observaban la escena con la boca abierta. El hombre que momentos antes actuaba como un rey, ahora se humillaba como un gusano ante mi esposo. Era un shock total. Miranda permanecía de pie detrás de su marido, con una expresión vacía. Su mundo se estaba desmoronando. El poder del que presumía, la autoridad de su esposo, resultaron ser más frágiles que un castillo de arena. Observé la escena en silencio. Más que satisfacción, sentí un vacío. La vida de Miranda, dedicada a pisotear a otros apoyándose en un hombre tan miserable, me pareció casi digna de lástima. Pero no había lugar para la compasión. La mancha de vino en mi pecho aún estaba húmeda. Arturo apartó la mirada del servil Ricardo y se volvió hacia mí. Sacó un pañuelo blanco de su bolsillo y con cuidado comenzó a limpiar el vino de mi ropa. ¿Te asustaste mucho? Me susurró. Esa mujer, Miranda, ¿es ella? Su mirada se dirigió hacia Miranda de la Garza. Ella se estremeció y retrocedió un paso, aterrada. Ahora comprendía a la perfección de quién era yo esposa y la magnitud de su error. Sus labios temblaban. Mi general no fue un malentendido. Mientras Miranda balbuceaba excusas, la mano de Arturo se detuvo. ¿Un malentendido? Humillar a mi esposa frente a todos, a pesar de que ella les dijo la verdad, ¿es un malentendido? ¿O el malentendido fue creer las mentiras de su esposo, que iba por ahí usando mi nombre? El interrogatorio lógico y sereno de Arturo la dejó sin palabras. En ese momento, la mirada de mi esposo se posó en el bolso de lujo que Miranda tanto había presumido. El Birkin de Hermès. Aquel que, según ella, su esposo le había traído de un viaje a Europa. Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Arturo. No era una sonrisa amable, era una sonrisa cruel que prometía llevar la situación no solo a un punto de inflexión, sino a una catástrofe.
Coronel Montemayor, el bolso que lleva su esposa parece bastante caro. Difícil de costear con el sueldo de un militar, ¿no cree? Ricardo se sobresaltó y levantó la cabeza. El pánico en sus ojos se convirtió en terror puro. Yo lo supe al instante. Ese bolso escondía un secreto oscuro. No, mi general. Es falso. Es una imitación, una copia. Gritó Ricardo desesperadamente. Miranda lo miró, estupefacta. Ricardo, ¿qué dices? Dijiste que era auténtico, que lo compraste tú mismo en París. Tengo el certificado. Miranda no podía soportar que su símbolo de estatus fuera denigrado. En su ignorancia, comenzó a cavar su propia tumba. Es una edición limitada. Cuesta más de 600,000 pesos. ¿Por qué mientes frente al general? Tú puedes permitírtelo. En el momento en que Miranda terminó la frase, Ricardo cerró los ojos con fuerza. Estaba acabado. Arturo habló con una voz baja, saboreando cada palabra. 600,000 pesos. Un regalo de 600,000 pesos con un sueldo de coronel. ¡Qué interesante! La Contraloría del Ejército ya lo tenía en la mira, coronel. Por un asunto de sobornos con proveedores de la Secretaría. Había un soplo de que recibió una fuerte suma de dinero de una constructora, pero nos faltaban pruebas. Y resulta que hoy, aquí, encuentro esa prueba. Un murmullo recorrió el salón. Soborno. Corrupción. Las palabras más letales para la carrera de un militar. No, mi general. Es un error. Soy inocente. Gritó Ricardo, pero Arturo lo interrumpió con frialdad. Su esposa es el testigo, ¿no? El viaje a Europa fue una excusa. Hay informes de que el mes pasado, durante sus vacaciones, usted tuvo una reunión de golf con el dueño de esa constructora. ¿Fue ahí donde recibió este regalo? Disfrazar un soborno como un regalo para su esposa, qué audaz. Muy audaz. Miranda se quedó petrificada, como si un rayo la hubiera partido en dos. El bolso, el símbolo del amor y la capacidad de su esposo, era en realidad la prueba de un crimen. Su rostro se tornó blanco como el papel. Miró el bolso en su brazo con manos temblorosas. Ya no era un artículo de lujo. Era un par de esposas. Pero eso no fue todo. Arturo asestó el golpe final. Y, Coronel Montemayor le dijo a su esposa que estaba a punto de ser ascendido a general, ¿cierto? Ricardo no pudo responder. Solo bajó la cabeza. ¡Qué lástima! La semana pasada se decidió su caso en el Consejo de Honor. No para un ascenso, sino para una audiencia de destitución. Estaba a punto de ser dado de baja deshonrosamente. ¿Le ocultó eso a su esposa? Mientras le entregaba un bolso comprado con dinero sucio, le mentía diciéndole que sería ascendido. ¡Qué buen esposo! El salón se sumió en un silencio atónito. Las piernas de Miranda fallaron y se desplomó en el suelo. Miró a su esposo con los ojos vacíos. El castillo de naipes sobre el que había construido su vida, esposa de coronel, futura esposa de general, se había derrumbado. Su esposo era un corrupto, su ascenso era una farsa, y el regalo del que tanto se enorgullecía era el fruto de un delito. ¿Ricardo, es verdad? ¿Destitución? Preguntó Miranda con voz temblorosa. Ricardo, en lugar de responder, desvió la mirada. Su silencio cobarde lo dijo todo. Miranda soltó un grito y le arrojó el bolso a la cara. ¡Maldito mentiroso! ¡Estafador! Me engañaste. Te atreviste a engañarme. La grotesca realidad de su matrimonio quedó expuesta ante todos. La palabra farsante, que ella me había lanzado a mí, regresó como un boomerang para clavarse en su propio corazón. Las exalumnas los miraban con desprecio, a la pareja que se revolcaba en su propia miseria en el suelo. Arturo me rodeó con su brazo y me susurró. Vámonos, Sofía. No hay necesidad de seguir aquí. Asentí. Mi ropa estaba manchada,
pero mi corazón se sentía más ligero que nunca. Le di una última mirada a Miranda, que sollozaba en el suelo. Estaba atrapada en un infierno de su propia creación, uno más oscuro y estrecho que el baño en el que me había encerrado 30 años atrás. Miranda, no necesito el dinero para la tintorería, le dije. Mejor vende ese bolso. Vas a necesitar un buen abogado. Dije eso y, junto a mi esposo, le di la espalda. Detrás de nosotros, los gritos de Miranda se desvanecían. Al salir al lobby del hotel, mis pasos eran ligeros, casi como si estuviera bailando. Mi venganza no se había consumado porque yo hubiera blandido una espada, sino porque la espada que ellos sostenían se había vuelto contra ellos mismos. Al salir por la puerta giratoria del hotel, el aire frío de la noche me llenó los pulmones. Se sentía refrescante. El ayudante de mi esposo abrió la puerta trasera del vehículo oficial. Arturo me cedió el paso con una leve inclinación de cabeza antes de subir a mi lado. La pesada puerta se cerró con un sonido sordo, aislándonos por completo del ruido del mundo exterior. Dentro del coche, solo se percibía el suave olor a cuero y el aroma característico de la loción de mi esposo. El auto se deslizó silenciosamente lejos del hotel, mezclándose con las luces nocturnas de la Ciudad de México. El chofer conducía con una discreción absoluta, como si no estuviéramos allí. Arturo tomó mi mano en silencio. Su palma era áspera y callosa, pero su calor era más reconfortante que cualquier cosa en el mundo. Fue muy duro para ti, ¿verdad? Dijo finalmente. Observé las luces de la calle pasar velozmente a través de la ventana y negué con la cabeza. No. Al contrario, me siento liberada. Como si una piedra que ha pesado en mi pecho durante 30 años finalmente se hubiera desvanecido. No mentía. La blusa manchada de vino, que antes me había hecho sentir sucia y humillada, ahora la sentía como una medalla. Apoyé mi cabeza en el hombro de Arturo. La dura insignia de su uniforme se presionó contra mi mejilla. Este hombre era mi héroe. No era un príncipe de cuento de hadas, sino un general que había caminado a través del polvo de batalla para rescatarme del lodo. Sobre el coronel Montemayor, la voz de Arturo se tornó un poco más grave. Ahora que la investigación de la Contraloría se acelere, las cosas se complicarán para él. La cantidad del soborno es mayor de lo que pensábamos. No terminará solo con la destitución. Es muy probable que enfrente un proceso penal y sea encarcelado. Y tu excompañera tendrá que declarar como testigo. Sonreí con amargura. No me preocupa. Solo están cosechando lo que sembraron. Llegamos a la residencia oficial cerca de la medianoche. Fui directamente al baño y abrí la ducha. El agua caliente cayó sobre mi cabeza, arrastrando las manchas de vino y los residuos de 30 años de malos recuerdos por el desagüe. El rostro que me devolvió el espejo estaba desmaquillado y desnudo, pero se veía más vivo que nunca. Al salir, Arturo me esperaba con una taza de té de manzanilla caliente. Nos sentamos juntos en el sofá de la sala, bebiendo en silencio. Esa calma pacífica después de la tormentosa venganza era el verdadero sabor de la victoria. Tomé la blusa manchada y la metí en una bolsa de basura, sellándola. Era mi ritual de despedida con el pasado. Gracias, mi amor, dije. ¿Por qué? Por todo. Por creerme. Por estar de mi lado. Arturo carraspeó, un poco avergonzado, y me acarició el cabello. Eres mi esposa. Proteger a mi familia es tan parte de mi deber como proteger a mis soldados. ¿La operación de hoy fue un éxito? Fue perfecta, comandante. Nos miramos y reímos a carcajadas. La niña que lloraba encerrada en un baño 30 años atrás ya no existía. En su lugar, estaba una mujer que reía junto al aliado más leal del mundo. Pero en ese momento, no sabíamos que lo ocurrido en el hotel era solo el prólogo. El verdadero infierno para Miranda de la Garza y Ricardo Montemayor no sería el castigo legal, sino uno mucho más cruel y miserable que estaba a punto de desatarse en la intimidad de su propio hogar. Mientras tanto, a la misma hora, la situación de Miranda era desoladora. El salón de banquetes estaba prácticamente vacío, pero nadie se había ido.
Como espectadores de un accidente de tráfico, las exalumnas observaban desde la distancia a Miranda, sentada en el suelo con la mirada perdida, y a Ricardo, de pie junto a ella, aflojándose la corbata con furia. Verónica y las demás que antes la adulaban, ahora susurraban entre ellas. Dios mío, el bolso era un soborno. ¿Y lo van a destituir? Pobre Miranda. ¿Pero cómo no se dio cuenta? Se la pasó presumiendo toda la noche. ¡Qué ridículo! Sus voces eran bajas, pero para Miranda sonaban como si hablaran por un altavoz. Se levantó con manos temblorosas, las piernas le fallaban. Se acercó a su esposo, Ricardo. A pesar de todo, él era el único apoyo que le quedaba. Ricardo, ¿qué vamos a hacer ahora? Quítate de mi vista. Das mala suerte. Le espetó él, empujándola bruscamente por el hombro. Miranda cayó al suelo una vez más. Estúpida. Si no hubieras abierto la boca, nada de esto habría pasado. El general ni se habría fijado en mí. Pensaba recibir una sanción discreta, retirarme y empezar un negocio, pero lo arruinaste todo. El soborno. Claro que lo recibí. ¿Pero para quién crees que era todo ese dinero? ¿El abrigo de bisón que querías? ¿El viaje a Europa que exigiste? ¿De dónde creías que salía todo eso? Las acusaciones de Ricardo la dejaron atónita. ¿La culpa de su corrupción era de ella por sus lujos? Se sintió traicionada. Él siempre le había dicho que era dinero que ganaba gracias a su talento y su trabajo. Ella simplemente le había creído. ¿De qué hablas? Dijiste que lo ganabas por ser brillante en tu trabajo. ¿Brillante? ¿Con el miserable sueldo de un coronel? No seas ingenua, mujer materialista. Me convertí en un criminal por satisfacer tus caprichos. Ricardo estaba transfiriendo toda la culpa a su esposa. Una clásica evasión de responsabilidad. En ese momento, un empleado del hotel se acercó y, de manera educada pero firme, les dijo: Señores, les pido por favor que se retiren. Están incomodando a los demás huéspedes. Salieron del hotel casi a empujones. Sin ánimos para llamar a un chofer, Ricardo paró un taxi. Dentro del vehículo, sus gritos no cesaron. Miranda miraba por la ventana, llorando en silencio. El día que iba a ser su coronación como la reina de la reunión de exalumnas se había convertido en el peor día de su vida. Al llegar a su lujoso apartamento, Ricardo se encerró en la habitación principal y cerró la puerta con llave. Miranda se derrumbó en el sofá de la sala. Las notificaciones de su celular comenzaron a sonar sin parar. Era el chat grupal de las exalumnas. Miranda, ¿estás bien? Pero, ¿de verdad no sabías nada? ¿Creías que el bolso era real? Ay, no le pregunten, qué vergüenza. Por cierto, lo de Sofía fue increíble. Su esposo es general de 3 estrellas. ¡Qué fuerte! Creo que fuimos muy malas con Sofía. Deberíamos disculparnos. Miranda ya debería salirse del grupo, ¿no? Ya no está a nuestro nivel. Sabían que ella estaba en el chat, pero la humillaban a propósito, a la vista de todas. Lo mismo que ella le había hecho a Sofía, ahora se lo devolvían con creces. El poder había cambiado de manos, y ellas, como aves de rapiña, se movían hacia el nuevo sol. Miranda sintió náuseas por su bajeza. Pero el verdadero terror no provenía del chat. A través de la puerta cerrada de la habitación, escuchó la voz de Ricardo hablando por teléfono. Instintivamente, pegó la oreja a la madera. Sí, mi amor, soy yo. Las cosas se complicaron un poco, sí, por culpa de esa loca. No te preocupes por el dinero. Ya lo saqué casi todo, ¿estás seguro? Sí, en la cuenta a nombre de la empresa fantasma, es imposible de rastrear. Claro que me voy a divorciar. Ya estaba harto de ella, esto solo aceleró las cosas. No le voy a dar ni un centavo de liquidación. La dejaré con todas las deudas y me iré. Sí, mi amor, te amo. El corazón de Miranda se detuvo. Mi amor, te amo, divorcio, dejarla con las deudas.
Ricardo tenía una amante. Desde hacía mucho tiempo. Y había desviado la mayor parte del dinero del soborno para asegurar su futuro con esa otra mujer. Los bolsos y lujos que le había dado a ella eran solo migajas baratas para mantenerla distraída. Ricardo, anticipando su destitución, había ocultado sus bienes y planeaba dejarle a Miranda toda la responsabilidad fiscal y legal para empezar de cero con su amante. Miranda se deslizó por la puerta hasta el suelo. Todo se volvió negro. La humillación frente a Sofía no era nada. Su vida entera había sido una farsa monumental. El hombre que creía su esposo no la amaba, la había utilizado como un escudo para su propia codicia. Desde dentro de la habitación, escuchó la risa satisfecha de Ricardo. Las manos de Miranda comenzaron a temblar. La traición se transformó en una furia homicida. Se levantó tambaleándose y fue a la cocina. No para beber agua. Sus ojos se fijaron en un afilado cuchillo sobre la tabla de cortar. Pero no lo tomó. En su lugar, sacó una botella de tequila del refrigerador y bebió directamente de ella. No me hundiré sola. De ninguna manera. Si me caigo, te arrastraré conmigo. Los ojos de Miranda brillaron con una luz de locura. Sacó su teléfono y activó la grabadora de voz. Luego, se arrastró de nuevo hasta la puerta de la habitación y contuvo la respiración. Si la humillación a manos de Sofía había sido el primer acto, el segundo, que estaba a punto de comenzar, sería una sangrienta batalla entre dos criminales unidos por el matrimonio. Al amanecer del día siguiente, cuando el mundo aún dormía, el silencio del pasillo del edificio de Miranda no fue roto por sirenas estridentes, sino por el sonido rítmico y disciplinado de botas militares. No lo presencié, pero lo que el ayudante de mi esposo me contó después fue tan vívido como si hubiera estado allí. Fiscalía General de Justicia Militar. Tenemos una orden de cateo. Los golpes en la puerta no eran una llamada, eran una advertencia. Ricardo, durmiendo la borrachera en la habitación, salió corriendo en ropa interior. Miranda, que había pasado la noche en vela en el sofá, se acercó al intercomunicador. La pantalla estaba llena de los rostros adustos de los agentes. «Abran la puerta o la derribaremos». Ricardo, pálido de pánico, intentó correr de vuelta a la habitación, pero Miranda fue más rápida. Con mano temblorosa, abrió la cerradura electrónica. En cuanto la puerta se abrió, los agentes irrumpieron en el apartamento. Redujeron a Ricardo con pericia y tomaron control de todas las habitaciones simultáneamente. ¿Qué demonios es esto? Soy el coronel Ricardo Montemayor. ¿Quién se creen que son para entrar así? Gritó él, pero un agente le puso la orden judicial frente a los ojos. Coronel Ricardo Montemayor, queda usted detenido por los delitos de cohecho, revelación de secretos y abuso de autoridad. Tiene derecho a un abogado. Mientras le leían sus derechos, la mirada de Ricardo se clavó en Miranda. Esperaba que ella lo defendiera, o que al menos entrara en pánico. Pero Miranda estaba de pie en una esquina, con los brazos cruzados, observando con una frialdad glacial como le ponían las esposas a su marido. «Miranda, haz algo. Llama a alguien», le suplicó él. Ella soltó una risa amarga. Sacó algo de su bolsillo y se lo entregó al agente al mando. Era una memoria USB con los libros de contabilidad secretos de Ricardo y la grabación de la llamada con su amante. Aquí tiene la información de las cuentas fantasma donde desvió el dinero. Y la grabación donde planeaba obstruir la justicia. Los ojos de Ricardo casi se salen de sus órbitas. «Tú maldita. ¿Qué estás haciendo? Dijiste que me dejarías con las deudas y te irías, ¿recuerdas? ¿Creíste que me quedaría de brazos cruzados? Prefiero que nos hundamos juntos a hundirme sola. Adiós, mi amor. Espero que te guste escribirle cartas a tu amante desde la cárcel». La voz de Miranda estaba llena de veneno. Ricardo, mientras era arrastrado fuera, le lanzó toda clase de maldiciones, pero ella no parpadeó. Creía que había ganado. Pensaba que, al entregar a su esposo, sería tratada como informante y podría quedarse con parte de los bienes.
Pero ese fue su error de cálculo fatal. No sabía cuán retorcido era el hombre con el que se había casado, ni cuán grande era la trampa en la que estaba a punto de caer. Esa tarde, Arturo llegó a casa más temprano de lo habitual. Su expresión era compleja. No era la simple satisfacción de un caso resuelto, era el rostro de un hombre que ha descubierto una verdad más oscura y profunda. Ricardo Montemayor está detenido, dijo con calma mientras se quitaba la chaqueta. Le ofrecí un té y me senté frente a él. ¿Y Miranda? Me dijeron que ella lo denunció. Sí. Su propia esposa entregó la evidencia crucial. Facilitó mucho la investigación. Arturo jugueteó con su taza, haciendo una pausa. Pero durante el interrogatorio, salió a la luz un hecho muy interesante y cruel. Un giro inesperado. ¿Un giro? Las cuentas fantasma que usó Ricardo para recibir los sobornos, la empresa fachada que creó, ¿sabes a nombre de quién estaba todo? Un mal presentimiento me recorrió. No me digas. Exacto. Todo a nombre de Miranda de la Garza. Ella figuraba como la directora general de la compañía de papel que era el canal del soborno. Ricardo lo había planeado todo desde el principio. Si algo salía mal, le echaría toda la culpa a su esposa, alegando que ella había usado su nombre sin su conocimiento. Me quedé sin habla. Ricardo no solo había sido infiel. Había criado a su esposa como un escudo humano, lista para ser sacrificada en cualquier momento. Los bolsos de lujo, las tarjetas de crédito corporativas, todo había sido parte de un plan para reunir pruebas en su contra. Entonces, ¿Miranda ahora? Está en la Fiscalía Militar, pero su estatus cambió de testigo a principal sospechosa. Ricardo está declarando que él, como soldado, estaba demasiado ocupado para saber de negocios, y que su esposa le pidió usar su nombre para un emprendimiento. Que nunca supo que el dinero era ilícito. Tiene un guión perfecto. Se me heló la sangre. Las pruebas que Miranda entregó para hundir a su esposo se habían convertido, irónicamente, en las cadenas que la ataban a ella como la autora intelectual. Los documentos que entregó llevaban su firma y su sello por todas partes. ¿Ella lo sabe? Su abogado se lo habrá dicho hace unas horas. Dicen que se desmayó en la sala de interrogatorios. Cuando despertó, montó una escena, pero la evidencia en papel es tan sólida que no tiene escapatoria. Malversación, fraude, evasión fiscal, cohecho le esperan al menos 10 años de prisión. Ese fue el primer giro. Miranda, la agresora, intentó jugar el papel de víctima, solo para descubrir que ella era la presa en la trampa más grande. Pero la historia de Arturo no terminaba ahí. Y Sofía, hay algo más impactante. Y esto te concierne directamente. Su mirada se volvió pesada. Entre los secretos militares que Ricardo vendió, estaba el plan de desarrollo de los terrenos del antiguo cuartel militar cerca del Colegio de la Asunción, donde estudiaste. ¿Y sabes quién es el dueño de la constructora que compró esa información? Tragué saliva. El hermano de Miranda, Carlos de la Garza. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, las piezas del rompecabezas encajaban de forma violenta. Carlos de la Garza. El matón que solía aparecerse en la escuela en su motocicleta para intimidar a las estudiantes. Ricardo y el hermano de Miranda eran del mismo pueblo. Hace 30 años, cuando Miranda te molestaba, su hermano la respaldaba. Y fue él quien, años después, usó a Ricardo para obtener información privilegiada. Ricardo, Miranda y Carlos han estado unidos por un lazo de corrupción desde entonces. La reacción exagerada de Ricardo en la reunión no fue solo por arrogancia, fue por el pánico de que tú, al aparecer, pudieras desenterrar esa vieja conexión. Solté una risa hueca. Yo pensaba que había sido simple acoso escolar. Pero no. Desde que Miranda me atormentaba, ellos ya formaban un cartel de ambición podrida. La violencia contra mí había sido una forma de reafirmar su sórdido pacto. ¿Entonces todo terminó? Pregunté. No, dijo Arturo con firmeza. Esto apenas comienza. Ricardo intenta cortar lazos, pero no lo dejaré. No solo por la ofensa a mi esposa,
sino por traicionar a sus hombres y a su país. Hablaré directamente con el secretario de la Defensa. Formaremos un equipo especial de investigación. Vamos a arrancar de raíz a Ricardo, a Miranda y a ese hermano. Los ojos de Arturo ardían. Ya no era una venganza personal. Era la furia justa de un soldado defendiendo el honor de su institución. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era una llamada por cobrar. Bueno. La voz al otro lado sonaba rota, como el aullido de un animal herido. Sofía, soy yo Miranda. Llamaba desde el centro de detención. Por favor, ayúdame. Mi esposo me tendió una trampa, me inculpó de todo. Soy inocente. Tu esposo es general, él tiene poder. Haz que me ayuden. Te lo ruego. Lo siento mucho haberte tratado mal en el colegio. Te pido perdón por todo. Por favor. Su súplica patética me recordó a mí misma, 30 años atrás, golpeando la puerta del baño, rogando que me dejaran salir. Pero esta vez, yo no abriría la puerta. Tal como ella no la abrió para mí. Miranda, dije, mi voz fría y sin emociones. ¿Dices que eres inocente? Sí, lo juro, yo no sabía nada. Claro. Qué injusto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La ley se basa en pruebas. La mancha de vino que dejaste en mi ropa se lavó. Pero la firma que pusiste en esos documentos no se puede borrar. Paga tu deuda, Miranda. Es el precio de haber sido la flamante esposa del coronel. Sin esperar respuesta, colgué. Imaginé su grito de desesperación al otro lado de la línea cortada.